¿Sabías que hubo un tiempo en que la riqueza de un país estaba directamente relacionada con cuánto oro tenía en sus arcas? Desde las transacciones más cotidianas hasta las decisiones políticas más cruciales, el oro dictaba las reglas del juego. Pero ¿cómo llegamos a depender tanto del oro y por qué finalmente terminamos abandonando este sistema? Hola, yo soy Cristian y en este video vamos a adentrarnos en el patrón oro, desde su auge hasta su caída y cómo esto cambió la economía global para siempre. Así que vamos al grano. El patrón oro, como lo conocemos, comenzó a establecerse a principios del siglo XIX, pero su origen se remonta mucho más atrás. Desde la antigüedad, el oro ha sido valorado por su rareza y belleza. Civilizaciones antiguas como los egipcios y los romanos lo usaban como símbolo de riqueza y poder. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que las economías modernas comenzaron a formalizar un sistema en el que el valor de su moneda estaba respaldado directamente por reservas de oro. Inicialmente, el Reino Unido fue el pionero en adoptar el patrón oro oficialmente en 1821. Bajo este sistema, cualquier persona podía convertir sus billetes de banco en una cantidad fija de oro. Esto dio gran estabilidad a la moneda y pronto otros países europeos adoptaron el sistema. A medida que el patrón oro era ampliamente adoptado, otros países como Estados Unidos decidieron emplear un sistema de banca libre, más conocido como la era de Wildcat o gato salvaje. Era un momento de crecimiento y caos sin precedentes en el sistema bancario de este país. Este periodo, que abarcó desde comienzos de 1800 hasta 1861, vio una proliferación de bancos que emitieron su propia moneda sin ninguna regulación o supervisión gubernamental significativa. Si bien este enfoque del laissez-faire para la banca permitió la innovación y la competencia, también condujo a un fraude desenfrenado, inestabilidad y agitación económica, incluyendo el pánico financiero en 1837. Este periodo culminó durante el inicio de la Guerra Civil estadounidense. Adelantándonos un poco, llegamos al patrón oro, el sistema que realmente tomó vuelo entre 1870 y 1914. Durante este tiempo, las monedas de países participantes podían ser convertidas en oro a una tasa fija. Esto aportaba una gran estabilidad, lo que era ideal para el comercio internacional. Sin embargo, todo estaba muy lejos de ser perfecto, ya que por un lado, el patrón oro ofrecía una estabilidad de precios y confianza internacional. Es decir, si eras un comerciante en París o en Nueva York, sabías que el valor del dinero estaba respaldado por algo tangible, el oro. Pero también tenía sus desventajas, como la rigidez en tiempos de crisis, ya que en una emergencia económica no había mucha flexibilidad para reaccionar rápidamente, lo que podía llevar a contracciones severas en la economía. Ahora, veamos cómo el patrón oro se convirtió en el estándar financiero a nivel mundial. Durante la Guerra Civil en Estados Unidos, desde 1861 a 1865, fue una prueba difícil para el patrón oro. Durante esta guerra, el gobierno de la Unión emitió greenbacks, billetes respaldados por la promesa del gobierno en lugar de oro. Esta medida generó inflación y desconfianza, y al finalizar la guerra, el país volvió gradualmente al patrón oro para estabilizar su economía. Sin embargo, la verdadera sacudida para el patrón oro vino con el inicio de la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914. Europa se sumergió en un conflicto que tendría consecuencias devastadoras, no solo en términos humanos y materiales, sino también en la estructura global económica hasta nuestros días. La guerra fue tan costosa que los países europeos abandonaron el patrón oro casi de inmediato para poder financiar sus esfuerzos bélicos mediante la impresión de dinero, lo que marcó el comienzo del fin del patrón oro clásico. Este sistema tan sólido, que había estado en vigor desde 1870, no duró ni una semana tras el estallido de la guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, se intentó restaurar el patrón oro durante el periodo de entreguerras, pero los desequilibrios económicos eran tan grandes que en la década de 1920 se introdujo una versión diluida del patrón oro, pero la Gran Depresión demostró ser un golpe mortal para el sistema. Así que el primer país en desechar el patrón oro a raíz de la Gran Depresión fue el Reino Unido, en septiembre de 1931. Esta decisión fue tomada para detener la salida de oro y estabilizar la economía británica, seguido por Alemania en el 31
y luego Estados Unidos, el cual abandonó el patrón oro en abril de 1933, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt prohibió la exportación de oro y dejó de permitir la convertibilidad del dólar en oro. Sin embargo, el vínculo completamente con el oro no se rompió sino hasta 1934 completamente al ser introducida la Ley de Reserva de Oro, que revaluó el precio del oro y restringió aún más la propiedad privada del oro. Y por último, Francia, el cual mantuvo el patrón oro durante más tiempo que otros países, pero finalmente lo abandonó en 1936 en respuesta a la presión económica y la devaluación competitiva de otras monedas, dando fin al patrón oro de entreguerras, lo que coincide la estabilidad que llevó a una siguiente guerra mundial. Así que en 1943, con la Segunda Guerra Mundial aún fresca en la memoria de las naciones aliadas, se reunieron en 1944 en Bretton Woods, New Hampshire, para establecer un nuevo orden económico mundial. Allí se acordó la creación del Fondo Monetario Internacional y el embrión del Banco Mundial, organismos multilaterales que todavía juegan un papel importante en la economía global. Y una de las ideas más importantes planteadas en la conferencia de Bretton Woods fue planteada por el economista británico John Maynard Keynes, quien posteriormente su idea fue desechada, la cual era el Bancor, la cual consistía en una moneda común para todos los países del mundo, que hubiera supuesto un profundo cambio en el comercio y las relaciones entre las naciones. Sin embargo, esta idea de Keynes específicamente sucumbió ante la propuesta del funcionario del Tesoro de Estados Unidos, Harry Dexter White, quien, fuera de contexto, posteriormente se comprobó que era un espía de la Unión Soviética. Ahora, volvamos. Esta propuesta dio como resultado un sistema en que las monedas de todo el mundo estarían vinculadas al dólar estadounidense, el que a su vez estaría respaldado por oro. Este sistema prometía una estabilidad y prosperidad, pero traía consigo muchos nuevos desafíos. Por más de una década, este sistema demostró ser sólido. Sin embargo, las tensiones llegaron en los años 60. Se produjeron adquisiciones de oro para especular. La finalidad de los especuladores era vender el oro cuando el valor se situase por encima de los $35 y comprarlo cuando cayese. Así, tuvieron lugar importantes conversiones de dólares a oro, lo que provocó problemas de confianza. Tratando de defender el valor del oro, se estableció que las transacciones entre los bancos centrales se llevarían a cabo a un precio de $35 la onza de oro, mientras que en el mercado libre el precio se determinaría en base a la oferta y la demanda. Este acuerdo para mantener el precio del oro en $35 por onza se conoció como Pool de Oro y estuvo suscrito por los bancos centrales de Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido, Italia, Bélgica, Holanda. Sin embargo, el pool de oro solo duró de 1961 a 1968, 7 años. Uno de los mayores desafíos del sistema de Bretton Woods fue el dilema predecido en 1960 por el economista belga-estadounidense Robert Triffin. El dilema de Triffin explica cómo la necesidad de que el dólar estadounidense sirviera como moneda de reserva mundial llevó a un problema estructural en la economía global. Para explicarlo de una manera más simple, imaginemos que Estados Unidos es como un caficultor que puede vender su café a todo el mundo. Para que todos tengan suficiente café, de la misma manera, Estados Unidos debe producir y exportar enormes cantidades, lo que en términos monetarios significa imprimir dólares y enviarlos al extranjero. Esto le da a Estados Unidos un gran poder, pero también una gran responsabilidad, ya que Estados Unidos puede proporcionar suficiente liquidez al resto del mundo. Esto significa que debe haber un flujo constante de dólares hacia otros países para facilitar el comercio y las transacciones internacionales. Sin embargo, al emitir más dólares para satisfacer la demanda global, Estados Unidos tiende a incurrir en déficits comerciales y de cuenta corriente, y esto puede debilitar la confianza en el dólar y en la economía estadounidense a largo plazo. En otras palabras, mientras todos los países del mundo necesitan comprar dólares para conseguir bienes o recursos naturales como el petróleo, Estados Unidos sigue imprimiendo y gastando dólares sin que esto cause una inflación inmediata dentro de su economía. El problema es que esta situación genera una paradoja. Cuantos más dólares imprime Estados Unidos, más deuda acumula. A medida que esta deuda crece, aumenta el riesgo de que los países del extranjero pierdan la confianza en el dólar. Este dilema se lo enfrentó Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Para financiar la guerra,
y mantener su economía, el gobierno estadounidense imprimió grandes cantidades de dólares. Pero este aumento en la oferta de dólares llevó a una desconfianza creciente en su valor. Los países comenzaron a cuestionar si Estados Unidos realmente podía respaldar todos esos dólares con oro, lo que eventualmente llevó al colapso del sistema de Bretton Woods. En 1965, Francia, quien indirectamente terminó envolviendo a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, mostró la vulnerabilidad del patrón oro. El presidente Charles de Gaulle acudió a la Reserva Federal y convirtió en oro 150 millones de dólares que el Estado francés tenía en sus reservas, lo que provocó que el 15 de agosto de 1971 se rompiera el acuerdo monetario de Bretton Woods entre las grandes potencias. Es entonces cuando Richard Nixon decide cerrar la ventana de oro, es decir, suspender la convertibilidad del dólar, lo que marcó el fin del patrón oro. Esta decisión fue en gran parte una respuesta a la paradoja o el dilema de Triffin, ya que estaba causando desequilibrios económicos globales, aunque no fue hasta 1973 en que se permitió la libre flotación de monedas en el mercado de divisas. A pesar de que el patrón oro ya no existe, la paradoja de Triffin sigue siendo relevante. Hoy, el dólar estadounidense sigue siendo la moneda de reserva mundial y Estados Unidos continúa imprimiendo grandes cantidades de dólares. Esto, mis queridos amigos, ha permitido a Estados Unidos mantener un nivel de vida alto y financiar su deuda, pero también ha llevado a un aumento constante en la deuda nacional y, por ende, global. Con la deuda de Estados Unidos mucho más arriba que su Producto Interno Bruto, muchos países están empezando a cuestionar la estabilidad del dólar. Ahora, es importante entender que esta situación puede llevar a una inflación global si los países deciden dejar de usar el dólar como moneda de reserva. Si esto ocurre, los dólares podrían regresar a Estados Unidos en masa, causando una inflación descontrolada y una posible crisis económica. Para protegerse de este tipo de incertidumbre, los expertos sugieren diversificar en inversiones, no depender únicamente del dólar y considerar activos como el oro o criptomonedas, que pueden ofrecer una cobertura contra la inflación. Desde el fin del patrón oro, el mundo ha operado bajo un sistema de moneda fiduciaria, donde el valor de una moneda se basa en la confianza del gobierno que la emite, en lugar de una reserva tangible como el oro. Este sistema ha traído tanto flexibilidad como inestabilidad económica, permitiendo a países como Estados Unidos acumular grandes cantidades de deuda mientras siguen siendo el centro de la economía global. Sin embargo, la paradoja de Triffin nos recuerda que este poder tiene un límite y que la dependencia global en el dólar podría ser una fuente de vulnerabilidad económica. A medida que miramos hacia el futuro, es crucial considerar cómo nos preparamos para posibles cambios en el sistema monetario global. Ahora, el turno es para ti. ¿Qué piensas de este dilema que en sí no solo aplica para Estados Unidos, sino para cualquier tipo de moneda que sea la de reserva global? ¿Deberíamos volver al patrón oro? Déjamelo saber en los comentarios abajo, comparte, dale like si te gusta el video. Nos vemos y hasta la próxima.